Buenos días, ¿cómo se encuentran? Espero en Dios en que estén bien. El día de ayer me observé el debate presidencial, porque es bueno conocer quiénes están postulando y cómo funciona. Me llamó mucho la atención un joven que portaba un pañuelo verde en el brazo. Sobresalía por su manera de vestir inapropiada para una actividad, pero es parte de su personalidad y yo diría que hasta su rebeldía. Y escuché parte de lo que dijo, me llamó también la atención cuando habló de que debían quitarle a todas las grandes empresas y dárselas al pueblo o al gobierno, porque no es justo que haya mucha gente con plata y otros sin plata. Y yo actualmente como adulto, yo digo, caramba, pero este muchacho no tiene los espejos de Venezuela y de Nicaragua y de Cuba, la misma China, Corea del Norte, donde la gente los hicieron iguales, pero de pobres, y donde no hay libertad de expresión, donde no pueden opinar, porque hay un régimen de terror. Y esto me llevó a mis años universitarios, donde yo entré a la Universidad de Costa Rica y tuve un profesor que me cayó muy bien dentro de la materia de teatro, y también fuimos a hacer teatro con él, pero él tenía unas ideas que me llamaron la atención. Tal vez yo estaba rebelde porque mis papás eran comerciantes, pues yo tenía que ser comerciante, yo quería algo diferente, y él me invitó a lo que él llamaba un taller aparte de la universidad, donde tenían como un lugar donde venían artesanías, y me invitó a que fuera parte de eso. Y yo de pronto me vi con pelo largo, con sandalias, con un bolsito y vendiendo chucherías de una artesanía, porque quería una nueva oportunidad, separado de mis papás. Y ahí estuve escuchándolo y me gustaba su manera de pensar, y hasta anduve con una camisa, una chaqueta del Che Guevara. Hasta que un día las noticias me dice: mamá, José, ese que detuvieron no era su profesor de teatro. Resulta que tenían una célula terrorista, habían matado a un empresario, habían hecho varias cosas y tenían montado como un tipo de... querían hacer aquí como un tipo de guerrilla. Imagínense que yo era parte de esa célula terrorista, pero yo era parte del engranaje, porque si él me decía de qué se trataba, muy posiblemente yo hubiera dicho que no, pero fui engañado. Y de entre las humanidades que llevé de la UCR, pues mucho estaba orientado a las teorías de la evolución, mucho estaba orientado a un sin Dios, y a un Freud que decía que la religión era el opio del pueblo. Y yo pues, yo era una persona con convicciones, creyente por mi familia, pero sin embargo, por la edad en que estaba rebelde, estaba confuso, y comencé a hacer caso, a escuchar esas teorías, y con el tiempo comencé a entrar en una crisis existencial que recuerdo que me dio una depresión, e inclusive hasta pensé, una vez me acuerdo que cuando existía el tren, iba pasando por el puente Virilla, yo en el balcón del tren, y yo decía, qué fácil es soltarse, caer y ya terminó todo. Sin embargo, después tuve la oportunidad de tener un encuentro conmigo mismo en un viaje que hice 3 meses, y ahí tuve un reencuentro con mis valores espirituales, con mi fe. Tuve un renacer espiritual que cambió mi vida, y ahí empezó un cambio radical, profundo, donde ya no solo era que creía en Dios, sino que le creía a Dios, y fueron varias etapas. Pero al final quiero decirles que el hecho que los hijos ya estén adolescentes o niños, me puse a pensar en ese
muchacho que estaba ahí, es profesor. Y habló de un colegio nocturno, colegio diurno. Y me puse a pensar cuánta influencia está ejerciendo ese hombre en las mentes de los estudiantes. Cuánta influencia negativa, porque el sistema socialista, comunista, ha demostrado que no funciona, que quiebran los gobiernos, quiebran los estados, y unos pocos en el gobierno tienen mucho dinero fuera de los bancos internos, y la gran mayoría viven en pobreza, tratando de reparar lo único que hay y salir adelante con los alimentos que hay. Porque yo fui a Cuba y entre las cosas que le decían a los cubanos era que la carne tenía unas sustancias muy dañinas que envenenaban. Entonces que por eso no le daban carne al pueblo cubano y que la carne se la mandaban a los gringos para ver si los mataban. Bueno, porque todo esto es que es tanto lo que hay que decir. Para finalmente decirles, papás, no dejen a sus hijos a la libre. No digan que él escoja qué quiere hacer. No, háblenle de su fe, háblenle de Dios, háblenle de Jesucristo. Llévenlos a la iglesia, sean ustedes parte de las iglesias, de grupos, de matrimonios que van a las iglesias. Sean ustedes personas activas en la parte espiritual para que sus hijos aprendan a discernir, a entender, y que si algún día aparece una persona de estas, no lo confundan tan fácilmente y no lo lleven a hacer cosas que usted se va a lamentar. Vele por sus hijos desde pequeños, ore con sus hijos, llévelos a la iglesia, hable con ellos, léale la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo llegué a la convicción que el único modelo que promueve el perdón, la paz, el amor, la misericordia, el respeto, es el cristianismo. Los demás, como los budistas, dicen ahí, o como en la India, por ejemplo, que cada uno recibe lo que en su reencarnación, en su vida pasada, había hecho. Entonces que no hay que ayudarles. Y los judíos, los musulmanes, lamentablemente, hay muy buenas personas en todas esas religiones, pero también hay el pensamiento de la ley del talión, del ojo por ojo, diente por diente. Si me hago, le hago la venganza. Y si no eres judío o no eres musulmán, eres un cerdo, un perro, o un pagano, o lo que sea. Entonces yo les digo, la única doctrina que conozco, que promueve el amor, el respeto, los valores, la esperanza, las oportunidades, es el cristianismo. Y así que en mi caso soy cristiano católico y respeto a los que no lo son. Cada uno decide dónde quiere pertenecer. Así que papá y mamá, hable con su hijo, aunque sea adulto, aunque sea adolescente, escúchelo, porque no sabemos en qué momento del camino alguien le puede estar diciendo ideas que van a destruirlo, como casi me destruyeron a mí. Tenga un lindo día y bendiciones.